Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Al primer encuentro nacional de paz y filosofía, desafíos, intersecciones y divergencias actuales. Vamos a dar comienzo a la mesa titulada Mediación y Resolución de Conflictos. Nos complace mucho darle la bienvenida a los 5 destacados ponentes que nos acompañan integrando esta mesa, de suma importancia para la comprensión de los alcances de la construcción de la paz, de trabajar con los aspectos de medios alternos de resolución de conflictos. Entonces nos da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Juan Francisco García Aguilar, al doctor Sigifredo Esquivel Marín, al doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, a la maestra Jennifer Cristina Páramo Herrera y a la doctora Helen Contreras. Voy a tratar de aprovechar bien los minutos. Les agradezco mucho la disposición que estamos adoptando aquí en este espacio. Naturalmente siempre este tipo de eventos requieren como un empeño, un esfuerzo, ¿verdad?, para irse vinculando con las discusiones. Yo les agradezco mucho esa paciencia que nos han tenido. Quiero agradecer mucho a la doctora Ángela, a la facultad, también a la licenciatura en filosofía por el esfuerzo de implicarse en una agenda que resulta fundamental, como es precisamente la filosofía para la paz, la noción de cuidado, una agenda que reúne a personas que nos resulta muy grato recibir, la doctora Dora Elvira, el doctor Cuauhtémoc, en fin, colegas que nos acompañan también aquí y que estamos interesados justo en una cuestión que sería la que pienso yo discutir rapidísimamente con ustedes, y es acerca del papel que la filosofía tendría, por ejemplo, frente a la experiencia de la violencia. Eso es digamos, el asunto que yo quisiera compartir con ustedes. La pregunta, ¿empezamos? ¿Más lejos? Bueno, entonces, empezando por la pregunta, si la filosofía tiene posibilidades de hacer algo frente a un fenómeno como el de la arbitrariedad humana expresada en prácticas de violencia o violencias muy específicas. ¿Okay? Ese es como el asunto que quiero discutir, y para ello trato de establecer o de examinar más bien unos vínculos entre distintos tipos de normas, particularmente la norma moral y la norma positiva. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para hacer ese ejercicio? Lo que voy a hacer es acudir a un diálogo entre Paul Ricoeur, algunas notas de Paul Ricoeur que están en sus escritos y conferencias 3, y también entre unas notas que están en los textos de una abogada que se llama María Inés Amato, profesora de la Universidad de Buenos Aires, un texto que lleva por nombre Víctimas de la Violencia. Entonces, quiero establecer ese diálogo, como lo decía el doctor Sigifredo, a partir de citas de ambos autores, este autor y esta autora, una abogada que se dedica precisamente a temas de prevención social de la violencia, y un autor de la altura de Paul Ricoeur. ¿Okay? Voy así metodológicamente hablando, lo que voy a hacer es leer estas citas, hacer un par de comentarios y avanzar lo más rápido posible en los 10 minutos que tengo de exposición. Naturalmente, en los 15, naturalmente no voy a agotar la cuestión. Por supuesto que no se va a agotar la cuestión. Lo que quiero yo es simplemente detonar inquietudes, preocupaciones a propósito de esta pregunta. ¿Qué puede hacer la filosofía frente a la experiencia de la arbitrariedad humana? ¿Okay? Es una pregunta legítima, me parece, así como el derecho se lo pregunta, así como la sociología o la antropología o la psicología. Es pertinente preguntarse si esa es una tarea de la filosofía. Y me parece que conocemos que hay colegas que afirmarían que no es una tarea de la filosofía. Y a mí eso me preocupa. ¿Okay? Bueno, entonces, comencemos. Una primera cita de Paul Ricoeur, abro la cita, dice Ricoeur: he expresado las razones por las cuales es preciso pasar de una moral del optativo a una moral del deber. Todas estas se resumen a la necesidad de oponer la moral a la violencia. La referencia es una referencia tajante. Es una referencia tajante porque eventualmente supondría considerar en la escena una especie de justificación del uso de la fuerza frente a escenarios violentos. ¿Okay? Un poco
pensando en lo que nos decía el doctor Cuauhtémoc hace un momento, es que si el argumento, si el diálogo, si la retórica no fuese suficiente, ¿qué otro tipo de mecanismos tendríamos? Bueno, pues tendríamos el mecanismo de la coerción, por ejemplo. Entonces, parece tajante, y aquí quisiera yo traer a colación algo en lo que ha insistido mucho la doctora Dora Elvira, y es que la paz no debería pensarse solo desde la violencia. Parecería que esta afirmación nos invitaría un poco a decir, ok, si el papel de la moral es hacer frente a la violencia, entonces yo entendería la paz a partir de la violencia. Pero creo que esa no es la intención de Paul Ricoeur. Efectivamente, Ricoeur dice, hay una necesidad de oponer la moral, permítanme decirlo así, la ética, la filosofía toda, a la experiencia de la violencia, en toda su amplitud. No solamente en uno de los aspectos propios, digamos, de la moral, que sería el ámbito de la norma positiva. Ese es un ámbito, por supuesto, de la ética, pero es solo uno de sus ámbitos y no necesariamente el más excelente. Sin embargo, es un ámbito también pertinente. ¿Ok? Bueno, entonces, la primera cuestión tendría, a propósito de reflexionar sobre esto, tendría que ver con algo que llamaríamos la experiencia del autocuidado. Y Ricoeur aquí es fabuloso, otra vez sabrosita. Dice, mi juez es primero mi víctima. Incluso la voz del profeta que me dice no mates es virtualmente voz del servidor que sufre y que dice no me mates. Este aspecto de la alteridad del otro no debería verse subestimado. En resumen, cuando Moisés hace la lectura de los 10 mandamientos de la tabla de la ley, aparentemente habla en un sentido indirecto, es decir, aquí hay un mandamiento, el quinto mandamiento, que diría no matarás. Pero Paul Ricoeur nos invita a hacer un ejercicio, digamos, cíclico de esta lectura. Es que cuando Moisés afirma no matarás, también está haciendo una súplica. Mi juez es primero mi víctima. Es un señor no solo que indica a una comunidad no asesinar, sino es un señor que hace una súplica. No matarás es decir al mismo tiempo no me mates. No robarás es decir al mismo tiempo no me robes. Es decir, la experiencia del cuidado, Paul Ricoeur nos invita a verla como una experiencia de autocuidado. Lo que dispongo para los demás lo dispongo para mí mismo. Si yo digo que este es el límite para todos, incluido yo, que soy parte de esa comunidad. A eso me refiero con la noción del autocuidado. Visto así, la norma positiva va cumpliendo un aspecto que va más allá de la coacción. ¿Ok? Bueno. Insiste Paul Ricoeur, abro cita nuevamente. Porque hay violencia, decía yo, hay moral. Y hay energía por anticipado, política. Completaré esta expresión con dos afirmaciones no menos abruptas. Porque hay violencia, la moral no puede limitarse a preferencias, a deseos, a evaluaciones enunciadas según el modo optativo. Debe hacerse prescriptiva, es decir, pronunciar en modo interpretativo obligaciones y prohibiciones. Efectivamente, la violencia excede lo no deseable, porque ella es un mal, quizá el mal y no debe ser. Bueno, para poder, digamos, abarcar lo que quiero yo contarles, inmediatamente transitaría a este diálogo que les decía yo entre la profesora, la abogada María Inés Amato y Ricoeur. Bien, ¿por qué? Porque ya he mencionado que es necesario reconocer la responsabilidad que nos ocupa en términos, la responsabilidad ética que nos ocupa en términos de situar a la norma positiva como un elemento necesario para la paz, sin depositar en ella toda la carga de la paz, pero sin prescindir de ella. ¿Okay? ¿Por qué afirmaríamos esto? María Inés Amato nos va a hablar en términos de daño y abuso. Voy a omitir un par de lecturas y prácticamente lo voy a resumir. María Inés Amato va a insistir en que el abuso es un daño reiterado. Es decir, el daño lo entiende como una práctica violenta, una práctica de hostilización que puede responder a distintos motivos. Uno de ellos puede ser incluso la equivocación. Es decir, ustedes y yo a estas alturas de la vida, quizá, bueno, por lo menos hablo en primera persona, ya hemos causado daño a alguien. Y muchas veces puede ser que los motivos que subyacen a ese daño que hemos causado responde a errores. Vamos a pensarlo así. Uno daña a las personas muchas veces porque se equivoca, no necesariamente porque eso es lo que pretendía. La diferencia entre el daño y el abuso, insiste esta abogada con una amplia experiencia en el tratamiento a víctimas de violencia, es que el abuso no es un accidente. El abuso supone ya una preparación.
Ella insiste en pensar el abuso como un daño reiterado, es decir, como un daño sistemático, como una especie de, digamos, anticipación, exploración. Ella va a ver estos términos. Permítame solo leer esa cita. Dice María Inés Amato: la conducta violenta, Rosita, la conducta violenta reiterada constituye un abuso porque sus víctimas se encuentran en una situación de inferioridad que las vuelve temerosas y vulnerables. Aquí viene la clave. El abuso radica en explotar la vulnerabilidad del otro. A diferencia del daño, que puede ser un acontecimiento aislado, una equivocación, un accidente, o sí, un acto digamos predispuesto, pero otra vez ceñido a un momento. A diferencia de eso, el abuso es una, dice María Inés Amato, una explotación, una exploración, un examen que se hace a la debilidad de alguien más para aprovecharla en favor de la voluntad de aquel que desea violentar. Entonces, ojalá yo haya sido un poco claro con esa intención. ¿Por qué? Porque va a insistir María Inés Amato. Quizá, eventualmente, tenemos mecanismos para justificar ciertos daños, es decir, para decir, no hubo de otra, ¿no? Por ejemplo, en términos de legítima defensa, ¿verdad? Si de repente una persona quiere dañar a mi niña de 8 años y las circunstancias tremendamente desafiantes, etc., y yo la defiendo, a lo mejor ustedes puedan justificar la conducta que estoy llevando a cabo, quizá. Pero el abuso nunca se justifica. ¿Por qué? Porque supone que esa acción de violentar a alguien se ha preparado, se ha analizado y se ha realizado. El abuso es injustificable. En esos términos, María Inés Amato insiste en la potencia de la norma positiva. La norma positiva como una herramienta puntual para atender al abuso. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo voy? 10 minutos, 8, no voy tan rápido. Para ir cerrando, entonces, regreso a este asunto del autocuidado, otra vez con Paul Ricoeur. Abro la cita, fíjense. Dice Paul Ricoeur: al insistir en el carácter contingente de los bienes humanos, subrayamos el doble rasgo de la vida moral, al que Aristóteles ha sabido hacer mejor justicia que Kant, a saber, de una parte, la fragilidad de la praxis humana, en relación con lo que los autores de la antigüedad llamaban la fortuna y que los modernos llaman el azar o la suerte. Y por otra parte, la vulnerabilidad bajo la mirada de la violencia siempre recurrente que hace que los agentes humanos sean a veces víctimas o a veces verdugos. Un elemento necesario para la configuración de la norma positiva es esta lógica del autocuidado en el que insiste Paul Ricoeur. Es que es muy fácil pasar de un lado, digamos, de la pared al otro. Es muy fácil pasar de ser víctima a verdugo a víctima. Con mucha facilidad lo hacemos, y en México hay una amplia experiencia, por ejemplo, en términos de ajuste de cuentas, de hacer justicia por propia cuenta. Ese es un problema de política pública y responde, y precisamente Paul Ricoeur pone énfasis en esta lógica del autocuidado, es decir, lo que disponemos para los demás lo disponemos para uno mismo. La norma positiva como herramienta que hace frente a la violencia no debería perder de vista eso. Ahora, Ricoeur inicia de esta manera: dice, es necesario oponer la moral, ese es el término que usa, podríamos decir la ética, la filosofía. Es necesario oponer la filosofía, y decía yo, en un sentido amplio, a la experiencia de la violencia, porque es verdad que la norma positiva no es el único resultado de este ejercicio de deliberación para hacer frente a experiencias de violencia. Muchas veces la norma positiva, aunque sea más efectiva, no necesariamente es la mejor norma. Ya Kant tiene toda una deliberación al respecto sobre la norma moral, social y la norma positiva. Lo único que queremos puntualizar es que muchas veces la norma positiva no es la mejor salida, quizá la más eficaz, pero no la mejor. ¿Por qué? Porque si nuestra disposición moral fuera otra, quizá encontraríamos mejores alternativas. Ustedes y yo podemos resolver un conflicto, es verdad, apelando a otro tipo de criterios, sin necesariamente veamos lo que estipula la ley. Por ejemplo, si tenemos un percance automovilístico, ustedes y yo podemos llegar a un mejor acuerdo, un acuerdo más justo. Si nuestros recursos éticos nos permitieran, por ejemplo,
aunque es cierto que aparentemente apela a un criterio de eficacia. Ahora, si no estamos dispuestos a echar mano de otros mecanismos, es cuando la norma positiva entra en acción. ¿Ok? Con todo lo problemático que esto resulta, yo sé que la norma puede ser injusta, pero lo es porque primero lo fuimos nosotros. Eso es en lo que quiero insistir. ¿Ok? Cierro entonces con una cita de Rorty, porque cuando hablamos de poner en marcha todos los dispositivos que la filosofía nos ofrece, naturalmente tenemos muchos más. A mí me pareció extraordinaria esta invitación que hace Rorty. Dice así: la solidaridad no se descubre, sino que se crea por medio de la reflexión. Se cree incrementando nuestra responsabilidad a los detalles particulares de dolor y de humillación de los seres humanos distintos, desconocidos para nosotros. Este proceso de llegar a concebir a los demás seres humanos como uno de nosotros y no como ellos, depende de una descripción detallada de cómo son las personas que nos conocemos y de una redescripción de cómo somos nosotros. Cierro con esto. La filosofía, en un sentido amplio, que hace frente a la violencia, puede echar mano de muchos de los dispositivos de la propia filosofía, no solo aquel que deriva en la norma positiva, sino de actitudes, por ejemplo, de reconocimiento. Esto es lo que subyace a esta experiencia que nos narra Paul Ricoeur. Reconocer el sufrimiento, que es un lenguaje universal, que en eso ustedes y yo nos parecemos, en nuestra susceptibilidad de ser vulnerados. El dolor y la humillación, insiste Paul Ricoeur. El dolor y la humillación, el reconocimiento del dolor y la humillación amplía la esfera del sujeto singular a un nosotros. Es una ciudadanía común, dice Fernando Bárcenas. El sufrimiento es un pasaporte común. No deberíamos perder de vista de eso al momento de hacer frente a la violencia. La filosofía nos ofrece estas oportunidades que son propias de la crítica. Entonces, no solo la norma positiva, sin lugar a dudas, pero también entendemos cuál es el papel que tiene esta norma cuando, repito, no hemos sido capaces de desplegar otro tipo de disposiciones del ánimo. Bueno, pues, muchas gracias. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Administración de Justicia por el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Es maestra en Negociación y Mediación por el Instituto de Mediación de México, AC. Entre las certificaciones con las que cuenta está la emitida por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en materia de conciliación y mediación en el Sistema de Justicia Penal. Ella es facilitadora, adscrita al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro desde abril de 2014 y es titular de la Coordinación Jurídica del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia. Cuenta con 20 años de servicio público en el Poder Judicial del Estado de Querétaro y como docente universitaria imparte cursos en materia de gestión pacífica de conflictos, psicología jurídica, procesos de mediación y conciliación, herramientas aplicables a procesos de mediación y conciliación, negociación, conflicto y justicia alternativa. Ella es docente de posgrado del Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Querétaro en la especialidad en Administración de Justicia Alternativa. Como tallerista y conferencista, es participante también asidua en actividades de la Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto de Especialización Judicial. Asesoró el proyecto Aulas de Paz, proyecto ganador de la convocatoria Embajadores y Juve Querétaro 2023. Damos la bienvenida a nuestra para. Muchas gracias. Por un tema de tiempos, muchas gracias por la invitación. Para mí es importante porque tengo muy buenos amigos en materia de filosofía y es un gusto darme cuenta que no estamos tan lejos de. Yo vengo a hablarles desde mi formación inicial, sí, como abogada, pero yo soy mediadora. Y llevo en la mediación 20 años y tenemos una fusión bastante peculiar de la concepción del conflicto y su gestión.
Me voy a permitir hacer algunas adecuaciones a mi presentación, contestando un poco lo que nuestros compañeros nos hicieron favor de aportar. Primero que nada, contextualizar. En Querétaro, en el estado de Querétaro, se hizo el primer curso de formación de mediadores que se realizó a nivel nacional. Este programa se denominó Sistema de Medios Alternativos de Justicia y fue aprobado en 1998, cuando el magistrado Sergio Herrera Trejo era presidente del Tribunal Superior de Justicia. Viene el proyecto a nivel federal, se toca la puerta del tribunal y el tribunal accede a ser, pues, de alguna forma, el semillero de este proceso. Se hace la formación y posteriormente los participantes de otros estados regresan y se empiezan ya a generar leyes estatales y centros de justicia alternativa. Nosotros iniciamos el Centro de Justicia Alternativa en el que actualmente laboro, inicia sus acciones en 1999. ¿Qué fue lo que pasó? El centro lleva ya 25 años de ejecución, sin embargo, de alguna manera no se han concretado las cosas y la voluntad política no nos ha permitido tener, a diferencia de otros estados, una legislación especializada. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros de alguna manera trabajamos desde el ejercicio de la voluntad de la gestión de conflictos, sin embargo no tenemos una legislación en materia estatal. Los contextualizo un poquito. A nivel nacional, el año pasado se aprobó la Ley General de Mecanismos Alternativos, que lo que buscó es unificar la gestión de conflictos en área jurisdiccional principalmente y darle la participación al ámbito privado sobre estos mecanismos. Es decir, los convenios que nosotros realizamos dentro de los centros públicos como centros privados que ahora van a estar legislados, así como un facilitador en materia privada, van a tener el carácter de cosa juzgada y esto es muy importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque de alguna manera esto que nos compartía la doctora Kellen desde el ejercicio, desde la certificación, pues los facilitadores que estén certificados por parte del Poder Judicial van a poder llevar a un trámite de validación sus convenios, y esto es importante especificar. Porque no solamente se trata de cómo vemos el conflicto, sino cómo construimos el acuerdo, que además de todo, no solamente traduzca las buenas voluntades, sino que tenga un área de ejecución. En estricto sentido, cuando de alguna forma les justifico la forma de mi abordaje, es que mucho parte del hecho de que el usuario común con el que trabajo es una persona que no está obligada a saber de leyes. Y en muchas ocasiones hay que trabajar desde digamos, la tradición mexicana, las frases y los textos más sencillos para poder de alguna forma socializar la información y para ello sea más útil transitar en la gestión propia del conflicto, porque de por sí estamos en conflicto y la concepción desde el diccionario es negativa, pues difícilmente les podemos trabajar una parte de positividad del conflicto si lo están viviendo de la otra manera. Entonces, hablando de lo jurídico, nosotros podemos trazar dos vías de solución. Si ustedes dicen negro, yo digo blanco, la primera opción es vamos a hacer un gris. ¿Cómo se hace eso? Pues se hacen hacia acá y yo me hago hacia allá y será tan oscuro, tan claro como nuestros recursos nos den. Entonces, en primera instancia tenemos que hablar de una legitimidad de los participantes y no precisamente como que legitimen al tercero, sino que se legitimen entre ellos, porque si el que está del otro lado del puente es el enemigo, difícilmente voy a poder construir con él. Y más allá de construir en base a lo que decía también el doctor Cuauhtémoc de este tema del diálogo y la argumentación, más bien tendríamos que partir de la concepción del conflicto, desde dónde está el conflicto construido y es desde donde vamos a trabajar. La primera cuestión. Yo quiero decirles que en cuanto a la ley de mecanismos, esta ley general de mecanismos nos habla de procedimientos no jurisdiccionales y el objeto es obviamente propiciar la demencia y la construcción de acuerdos en beneficio mutuo, ¿no? De alguna manera. Y nos puntualiza, no digamos, limitativamente 5 con el arbitraje, pero ahorita voy a tocar 4, que son estos. Cuando nosotros hablamos de negociación, la negociación en nosotros, en el ser humano, es natural, es decir, negociamos para comprar, negociamos para decidir, incluso con la pareja si cenamos una cosa, si comemos pizza, hamburguesas, esa es una, digamos, es una capacidad natural o una habilidad natural la negociación. Sin embargo, cuando el conflicto está en un punto en el que no me es viable trabajar con el otro, voy a tener que acudir a un tercero, y hay dos figuras que nacen de eso, que
que es la conciliación y la mediación. En esa de alguna forma, intervención, tenemos a un conciliador que tiene la posibilidad, como dice el circulito, de hacer una propuesta, o el mediador que no propone, y ahí es la parte complicada. ¿A qué me refiero con esto? Marínez Suárez, que es una argentina, dice que la posibilidad del facilitador, tercero sobre la mesa, llámese conciliador o mediador, tiene la posibilidad de colocar las preguntas donde no están hechas antes. Es decir, el conflicto es como un vicio, este círculo vicioso donde siempre me hago las mismas preguntas, porque yo, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué pasó? ¿De qué manera? Y entonces regresamos al ciclo. Y entonces lo que hacemos como facilitadores, en este caso como terceros sobre la mesa, es tener una posición privilegiada donde nos permite preguntar donde las preguntas no están hechas. Es decir, nosotros lo que logramos con ello es la reflexión y la transformación del conflicto, que en realidad eso es lo que se busca. No podemos resolver conflictos por esencia, porque en realidad lo que se transforma es el resultado. Es decir, las personas que participan son las mismas, tienen los mismos recursos, pero están aplicados de otra manera. Entonces, en este argumento del puente de la facilitación que nos decía la doctora Helen, el ejercicio parte primero de la legitimación entre ellos y después de la legitimación del tercero. Ahora, es importante decir, dentro de esto, nosotros como terceros no estamos ahí para juzgar, y esto es una parte importante que es un reto constante, porque como pertenecemos al Poder Judicial, pues el usuario común viene y me dice, y usted me va a decir qué hacer. No funciona de esa manera. Yo te voy a ayudar a identificar cuáles son los intereses en común, porque esa es la calidad de la negociación. Tenemos que tener un interés en común. Si no lo tenemos, pues efectivamente no va a haber razón de que estemos ahí. ¿Cómo vamos a estar? Entonces, nosotros respondemos o no a la posición que estamos guardando. Entonces tenemos tres figuras inicialmente: la negociación, la conciliación, donde el tercero propone. ¿Cuál es el riesgo de la conciliación? Pues que yo de alguna forma proponga y las partes se sientan tan atoradas que acerquen mi propuesta, pero no estén convencidas por ella. Porque de alguna forma, si yo soy parte del problema, ¿quién mejor que yo se puede? No sé si ya se le acabó la foto. Se le acabó. ¿Dónde está? Gracias. Decíamos, si yo soy parte del problema, ¿quién mejor que yo para hacer la solución? Ahora, la propuesta de la mesa o para la mesa era la mediación como una vía de justicia restaurativa, y entonces tendríamos que aplicar o ir al otro concepto. César, ¿me apoyas con la siguiente, por favor? ¿Qué es lo que es justicia restaurativa? Es importante señalar que la justicia restaurativa nace como una respuesta al proceso judicial en materia penal. Es decir, la comisión del delito estaba centrada en el proceso jurisdiccional en aplicar una pena. Con este tema del ejemplo de la pena, pues nosotros de alguna forma, además de solucionar el orden social, le dábamos un ejemplo, como decías, al futuro de no robarás y no matarás, porque va a haber una consecuencia. Entonces, partiendo de esto, lo que pasó es que olvidamos a la víctima en el proceso y las heridas que generaba el delito. Entonces, hay una respuesta social que de alguna forma pregunta, bueno, ¿y lo que se lastima? ¿Lo que se rompe? ¿Dónde está? Y entonces aparece la justicia restaurativa como un proceso paralelo, no alternativo, paralelo al proceso penal, donde de alguna manera se concibe el efecto de este daño, donde podemos repararlo, no solamente hablando de la reparación del daño en materia económica, que es lo que se busca, ¿no? De alguna manera, lo que establecía el Código Penal en ese sentido era, pues tú me pagas y ya está. Y entonces vienen las preguntas éticas de esta parte de cuánto cuesta, por ejemplo, la vida de una persona, ¿no? O cuánto cuesta un brazo cuando es un accidente. Entonces, una vez que tenemos estos cuatro elementos, la parte de la justicia restaurativa lo que genera son cuatro pilares esencialmente. Habla de un reencuentro entre los participantes, habla de una reparación, que es no solamente reconocer que generó un daño, sino generar una acción para repararlo, y no estamos hablando, decíamos, de la parte económica. Hay que reintegrarnos porque rompe de alguna manera el ejercicio de pertenencia al orden social, porque lo rompo y entonces dejo de pertenecer. Por eso está cuestionado el nombre incluso de que se cambió de la reinserción social, o sea, que es el ejercicio de regresarlos después de haber roto lo que se rompió.
y el tema de la inclusión que nos permite entonces participar de la sociedad de nueva cuenta. Ahora bien, volteándome un poco o moviéndome un poco al tema familiar, pues no tengo más que irme a la ley, y aquí es donde, como dicen vulgarmente, la puerca torce el rabo, porque la ley no me va a alcanzar para la parte jurídica, para la parte real, es decir, decíamos hace rato, la norma sí la necesito, pero muchas veces la pregunta es, y bueno, ¿y eso cómo se hace en el caso de la parentalidad? O sea, ¿cómo se hace ser padre o cómo ser fuerte? Pues si les decimos es que la ley no te va a decir cómo ser papá, y entonces ¿de dónde nace? Pues por eso nos hacemos cargo o echamos mano de muchas otras ciencias como pudiera ser la psicología, los sistemas familiares, donde de alguna forma les hacemos evidente que como este péndulo de Newton, agarramos una bolita y va a tocar a todas las demás. Entonces, si hablamos de familia, pues la ley nos dice esto: la familia es una institución social compuesta por un conjunto de personas unidas, bla, 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 bla. Y luego, o sea, sí, pero ¿cómo trabajamos con la familia? Si solamente nos dice que es un ente social y es una construcción incluso. Entonces, en este momento, cuando hablamos de justicia restaurativa familiar, es importante, si alguien quiere conocer un poco más de los proyectos, el que está en la ley general está basado en un modelo que se llama modelo catarticio, que es de una mediadora del Estado de México que se llama Claudia Villavicencio. Este modelo catartizo habla de justicia restaurativa cuando hay daño o violencia a nivel familiar. Es importante establecer la negociación, la mediación y la conciliación parten de una mesa pareja. Es decir, no puede haber un desequilibrio de poder, porque yo no puedo construir porque mi voluntad no está libre, porque si decido una cosa y estoy con el que me somete, pues una mirada va a hacer que yo diga que sí, y eso nos pasa mucho. Es un lenguaje corporal que está ahí, es una alerta que nos va a permitir a nosotros hacer una gestión oportuna para saber si es viable o estamos hablando de una mesa pareja. Cuando estamos hablando de justicia restaurativa, la justicia restaurativa también se plantea de ejercicios de poder donde tenemos una mesa dispareja, y al ser dispareja lo primero que necesitamos es trabajar sobre ese ejercicio de poder, y una vez que lo tengamos establecido a nivel, pues entonces podemos trabajar. Son procesos dirigidos a involucrar a quienes tienen un vínculo familiar y han sido afectados por situaciones dentro de estos derechos y obligaciones. ¿Por qué sostengo que la mediación es un ejercicio de justicia restaurativa? Porque reconstruye el proyecto familiar. Es decir, el proyecto familiar está basado en voluntades, está basado en emociones, está basado en expectativas, está basado incluso en recursos. Cuando construimos el proyecto familiar y con el tiempo el proyecto se modifica, entonces tenemos que aplicar los recursos de otra manera. En estricto sentido, lo que nosotros hacemos es ayudar a transitar a las familias que han decidido ya no estar juntas para poder reconstruir el proyecto familiar en beneficio de qué? Pues de los menores, de los niños y los adolescentes o de grupos vulnerables. Pero, ¿cómo hacemos eso? Que sería la pregunta de los Primero, vamos a recordar que nosotros, como personas, pasamos por 4 instituciones socializadoras, que son la familia, la comunidad, la escuela y el trabajo, y eso nos va perfilando y nos va modificando. Aunado a eso, la siguiente, por favor, tenemos que pensar un poco desde Ortega y Gasset. Soy yo y mi circunstancia. Y en ese sentido, pues tenemos personas únicas y repetibles que tienen una concepción incluso de valores que de alguna manera se van a enfrentar, y después vamos a tener que trabajar sobre el concepto del conflicto. Es decir, ¿desde dónde está el conflicto? El conflicto es un tema de poder, es un concepto de valor, es un tema de expectativa, tiene que ver con la realidad, es imaginario, es cierto, es no, tiene que ver en dónde está el conflicto, y entonces hacemos un papel. ¿Cuáles son los temas que vamos a tener que tomar en cuenta? Pues cómo se percibe el conflicto, qué emociones estamos viviendo en el conflicto y cómo es que el proceso de comunicación se está dando, si es eficaz, si no lo es, que muchas veces ahí es la parte básica. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es la familia? Un choque de mundos. Y nosotros lo tenemos que tomar como tal, porque son elementos diferentes transitando en el mismo espacio y que de alguna forma además tienen la idea de generar una nueva, valga la redundancia, generación en donde van a situar todas estas herramientas o todo esto de lo que se adolece, porque además de todo se repite porque se aprende. Entonces, los fines de la familia, legalmente hablando, son todos estos.
Pero díganme a quién le dijeron cuando se iba a hacer una familia que estas eran sus obligaciones. La tesis con la que trabajé la maestría trabaja o plantea desde este reconocimiento del ejercicio de coparentalidad informal. Es decir, que nosotros tendríamos, de la misma manera como en algún punto nos leían la epístola de Melchor Ocampo, también tendrían que darnos una cosita de estas de parentalidad cuando registráramos a un bebé, porque trae unas letras chiquitas y no trae un manual además. Entonces, para cerrar ya, porque creo que estábamos un poco en tiempo, sería mirar la familia desde estos cuatro pilares. Hay que hablarlo, hay que generar acciones, hay que pertenecer de nueva cuenta y hay que participar. Muchas gracias.